Viernes 10 de octubre de 2025, viernes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura de la profecía de Joel. Vestíos de luto, haced duelo, sacerdotes, gritad, servidores del altar. Venid y pasad la noche en sacos, servidores de Dios, pues no hay en el templo de vuestro Dios ofrenda y libación. Proclamad un ayuno santo, convocad la asamblea, reunid a los jefes, a todos los habitantes del país en la casa de vuestro Dios, y llamad a gritos al Señor. ¡Ay del día! Se acerca el día del Señor, llega como ruina arrolladora. Tocad la trompeta en Sión, gritad en mi nombre santo, se estremecen todos los habitantes del país, pues llega el día del Señor. Sí, se acerca día de oscuridad y negrura, día de niebla y oscuridad. Como el alba sobre los montes, avanza un gentío innumerable, poderoso como nunca lo hubo ni lo habrá tras él por generaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor juzgará el orbe con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. El Señor juzgará el orbe con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor juzgará el orbe con justicia. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. El Señor juzgará el orbe con justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, dice el Señor. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero, si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y, al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy buenos días a todos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Un día más, damos gracias al Señor por el don de la palabra y por reunirnos de nuevo. Gracias por Santo Tomás de Villanueva, ejemplo de entrega, austeridad y defensa de los pobres. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para que al escucharte nuestra vida cambie, nuestros corazones se abran y permitamos que tú actúes en nosotros. Pues que esta celebración sea memoria viva de tu misericordia. Amén. Hoy celebramos la memoria de Santo Tomás Villanueva, obispo notable del siglo XVI, religioso de la Orden de San Agustín, famoso por su predicación fervorosa y su ejemplar caridad hacia los pobres. Nació en 1488 en Villanueva de los Infantes, España, y desde joven demostró inclinación hacia la generosidad y su propia familia repartía alimentos entre los necesitados. Como obispo de Valencia vivió con austeridad, rechazando lujos, vendiendo bienes de su residencia para asistir a hospitales y abrió escuelas y asilos. Convirtió su casa episcopal en hospital para pobres. Santo Tomás de Villanueva nos da un testimonio de que la caridad no es solo dar algo de vez en cuando, sino transformar la vida misma al servicio del más necesitado, especialmente cuando eso exige sacrificio, que su intercesión inspire en nosotros el valor de vivir evangélicamente sin mirar hacia atrás. Las lecturas que escucharemos hoy giran alrededor de un tema urgente: la lucha entre el bien y el mal, la necesidad de conversión profunda y la exigencia de no ocultar lo que se ha recibido de Dios. El profeta Joel llama a la conversión ante el inminente Día del Señor. En el Evangelio, Jesús combate a un poder maligno acusando a sus adversarios de dividir el reino, y el Salmo nos recuerda que Dios es refugio y justicia. Estas lecturas nos desafían a no vivir la mediocridad ni colocar a Cristo en un rincón, ya que somos llamados a que la luz brille, a la coherencia y a vencer lo que divide. Junto con el ejemplo de Tomás de Villanueva, esto nos interpela. ¿Qué es lo que debe de cambiar en nuestra vida? ¿Qué es lo que debemos de expulsar de ella? En la primera lectura del profeta Joel, que es el menor cuyo libro está marcado por la llamada al arrepentimiento frente a una calamidad, nos habla de plagas, langostas, sequía que asola la tierra. Pero ese suceso natural se convierte en figura del Día del Señor, una intervención decisiva de Dios en la historia que trae juicio, pero también restauración. Joel exige a los sacerdotes y al pueblo que se conviertan, que le den culto al Señor ofreciéndole grano de libación, cesando por la devastación. La tierra está arruinada. Luego suena la trompeta de advertencia. Esto significa que el día del Señor viene, que está cercano el día de oscuridad y tinieblas. Dios permite la calamidad para sacudir la conciencia. El profeta exige una conversión interior también, rasgando el corazón y no los vestidos, transformando no solo lo exterior, sino lo profundamente interior. El día del Señor se acerca, quiere decir que se acerca el juicio divino. Y no es que solo sea pasado o futuro lejano, sino real y presente en la historia. Luego, después del juicio, hay esperanza. En el libro de Joel, tras el llamamiento del arrepentimiento, Dios promete restauración, abundancia y el derramamiento del Espíritu. La plaga de las langostas simbolizan lo que consume la vida, es decir, el pecado, la indiferencia y la injusticia, y el llamado de Dios resuena en medio del desierto para que volvamos a Él con un corazón contrito. El Salmo de hoy clama justicia, se confía en Dios como refugio y baluarte para los oprimidos. Dice: el Señor habita en su santo templo, reinando está el Señor. El Señor juzgará al mundo con justicia. Esto significa que Dios es refugio para el humilde y el afligido.
Él no abandona a los suyos frente al mal, ejerce justicia, y en medio del combate espiritual el creyente tiene un punto de sostén, la fidelidad divina. Mirad, donde Joel denuncia la devastación, el Salmo proclama que Dios restaura y juzga, y donde el Evangelio expone la lucha contra poderes malignos, el Salmo asegura que Dios es juez supremo. En el Evangelio de San Lucas, vemos a Jesús que expulsa a uno de los demonios y se enfrenta a acusaciones. Algunos dicen que lo hace por Belcebú, el príncipe de los demonios, pero Jesús responde con parábolas, lógica y advertencias. Lo que no saben es que Jesús acaba de hacer un exorcismo y una acusación. Y les da un argumento lógico. Satanás contra Satanás. Su reino está dividido. Si él expulsa demonios, es que ha llegado el reino de Dios. Y luego les pone la parábola de la casa. Un hombre fuerte es despojado, su patrimonio queda libre, pero Jesús tiene poder superior. Les advierte sobre la nulidad espiritual. Cuando el espíritu impuro sale, busca reposo. Si no lo encuentra, vuelven con 7 espíritus peores, pues así sucede con quienes no llenan sus vidas con el bien. Mirad, Cristo enfrenta el mal con poder y autoridad, ya que el exorcismo no es teatralidad y significa que Él es más fuerte que lo que oprime. No se puede servir a dos señores, ya que la acusación refleja la tentación de atribuir a fuerzas humanas lo divino. El peligro del vacío espiritual es que cuando alguien se libera del mal, pero que no se llena de Dios, puede recaer más fuerte. Es como aquel que no se rehabilita del todo de las drogas. La recaída es mucho peor. Por eso el Señor nos propone una conversión integral permanente, porque no basta con liberarse, hay que habilitar la presencia de Dios con firmeza. Y un dato que debéis de entender: los demonios representan las fuerzas del mal, las esclavitudes interiores, es decir, la ira, el egoísmo o el propio pecado. El hombre fuerte representa aquello que domina una vida, y el retiro del espíritu impuro y su regreso es la imagen de recaída si no se arraiga la vida en el bien. Veréis, hoy también sufrimos plagas simbólicas: la corrupción, la injusticia, la violencia, el egoísmo, que devora sociedades, y a menudo permitimos que estas plagas sucedan sin conversión colectiva. Muchas personas viven esclavizadas por adicciones, obsesiones, odios, afanes materiales, poderes invisibles que actúan si no se les combate con la gracia de Dios. En el espacio público y en la Iglesia hay quienes acusan a los creyentes de usar la religión como poder. Jesús responde que no se puede atribuir al mal lo que es obra del bien. Si hacemos algo bueno, en nombre de Dios, no podemos callar ante la acusación. En la vida personal, quienes han experimentado liberación, por ejemplo, de pecado, de hábitos destructivos, pero no arraigan su vida en el bien, se están enfrentando a recaídas muy grandes. Ese ciclo lo vemos en muchas historias de rehabilitación espiritual o humana. El vacío interior es real. Si alguien deja algo malo, pero no llena con algo bueno, verdad, oración, comunidad, queda expuesto. Es el riesgo que Jesús señala. Mirad, los aspectos fundamentales para vivir la misión de hoy, en primer lugar, es saber reconocer la urgencia del llamado de la conversión, no posponerlo como Joel. Hay que combatir activamente las fuerzas del mal, y no con violencia, sino con la autoridad que da la fe. No hay que atribuir al mal lo que viene de Dios. Hay que evitar darle crédito a acusaciones falsas. Hay que rellenar el vacío interior cultivando la vida espiritual, es decir, la oración, los sacramentos y la comunidad. Hay que vivir en coherencia constante porque la lucha es permanente y el enemigo no descansa. Hay que abrir el corazón hacia los demás, siguiendo el ejemplo de Tomás de Villanueva, que convertía la caridad en una batalla cotidiana.
Por eso es importante, queridos hermanos, en comunidad debemos promover espacios de examen, penitencia y renovación, como lo hizo Joel, que exigía convocar asamblea solemne. En las parroquias debemos predicar claramente que la conversión no es una opción, sino un deber para todos, sin complacencia en la mediocridad. Y en la vida personal hay que reconocer nuestros espíritus impuros, es decir, aquellos que nos dominan, y no contentarnos solo con expulsarlos, sino llenar ese espacio con Cristo. En las enseñanzas no basta explicar el demonio, hay que enseñar cómo arraigarse en Dios, cómo no quedar en el antes y después, sino avanzar. Y las comunidades que solo luchan contra el mal pero no contribuyen el bien son vulnerables. El ejemplo de Santo Tomás nos recuerda que además de denunciar lo que está mal, debemos hacer el bien práctico: alimento, escuela, atención al pobre. Escuchemos ahora la historia de Carlos, un ex testigo de Jehová. Carlos era testigo de Jehová y criticaba mucho la Iglesia católica. María era amiga suya, era católica y trataba siempre de tener un encuentro ameno con él. Un día Carlos le pregunta en tono escéptico: ¿tú crees que esa cosa del demonio y del poder de Cristo sigue vigente hoy? Me suena a superstición antigua. María, con suavidad, le dice: no lo niegues de plano. Yo también tuve dudas, pero déjame contarte algo que leí en el Evangelio. Jesús expulsaba espíritus porque tenía autoridad que ese mundo no tiene. Carlos, angustiado por luchas internas, le dice: mira, en mi antigua congregación luchaba contra impulsos y pensamientos. Siempre parecía que traía algo dentro que no podía expulsar, y me decían: confía más en Jehová, pero no cambiaba nada. María le dice: mira, Carlos, Jesús te está diciendo que cuando uno se libera debe llenarse, que ese espacio en tu interior, si ha quedado vacío, lo tienes que llenar de Él. Mira, en el pasaje de Lucas lo advierte: si el espíritu malvado sale y no haya reposo, regresa con más fuerzas. Después María le presta el pasaje de Joel. Mira, Carlos, el profeta Joel está clamando que el día del Señor está cerca y que la gente debe arrepentirse, que no basta con cumplir rituales, que hay que abrirle el corazón al Señor. Carlos toma la Biblia y sigue leyendo: rasgad vuestro corazón, no vuestras vestiduras. Eso me habla. A veces hice gestos externos de buena persona, pero en mi interior no hubo cambio real. Carlos, tras semanas de diálogo y oración interior, se sienta con María. María, he sentido que si vuelvo al catolicismo, tendría cosas que nunca podría compartir. María le mira y le dice: mira, Carlos, no venimos con equipaje lleno, sino con el amor abierto. Santo Tomás de Villanueva cambió su vida al dedicar cada peso que tenía a los pobres. Carlos, pensativo, se levanta y dice: mira, quiero intentarlo, no porque tenga todas las respuestas, pero sí porque ya no quiero vivir con miedo de recaer. Quiero llenarme de algo que sea mayor que yo. Él pide asistir a misa, recibe ayuda para entender la doctrina y poco a poco se integró. Y así enfrentó conflictos de traición, pero aprendió que la conversión no es cómoda, que es esencial. Queridos hermanos, el hilo conductor es la confrontación entre lo que destruye y lo que construye. Joel nos llama a desterrar lo que consume la vida. El Evangelio enfrenta el poder opresor que divide y vacía, y el Salmo nos asegura que Dios es refugio y juez justo. Con Tomás de Villanueva vemos que la caridad es arma eficaz contra las fuerzas que esclavizan a los pobres. No solo denuncia, sino acción concreta. En conjunto, Dios interviene, pero pide que nosotros respondamos con conversión y testimonio vivo.
En conclusión, queridos hermanos, el mundo todavía necesita liberación. Muchos viven bajo opresiones invisibles, atrapados en ciclos que no entienden. Hoy la palabra nos invita a hacer espacio para Dios, expulsar lo que nos corrompe, pero no dejar el vacío, llenarnos de Él. Como Tomás de Villanueva, no nos contentemos con palabras, que nuestra vida hable de acción. No temamos las acusaciones ni las dificultades. Cristo tiene autoridad para expulsar lo que nos domina, y si nos convertimos, nuestra luz no está oculta, sino que alumbrará. Pues que hoy sea el día en que escuchemos la convocatoria de Joel, aceptemos que Cristo es más fuerte que el mal y nos entreguemos a una transformación radical. Recuerda, no temas expulsar lo que te esclaviza. Cristo tiene más autoridad que todo lo que te oprime. San Agustín dijo: Señor, hazme casto y castidad, pero no aún. Una frase irónica, pero que revela la lucha interior para permitirse la gracia. También refleja que la conversión no es instantánea, sino progresiva. Ven, Espíritu Santo, fuerza de Dios, ilumina nuestra oscuridad, fortalece nuestra decisión de conversión, otórganos valentía para liberar lo que nos oprime y para llenar nuestro ser con tu presencia. Espíritu de verdad y renovación, actúa en nosotros hoy. Amén. Santo Tomás de Villanueva, ejemplo de obispo, pobre entre los pobres, ruega por nosotros. Que tu entrega al servicio inspire nuestra caridad y nos enseñe a no contentarnos con menos de la verdad de Cristo. Que su intercesión nos alcance la gracia de una conversión profunda y constante. Madre Santa, Virgen llena de gracia, acompáñanos en el camino interior de liberación, intercede para que aceptemos la voluntad de Dios aun cuando duela. Que tu intercesión nos mantenga siempre cerca de tu Hijo Jesús. Amén. San José bendito, custodio del Redentor y protector de la Iglesia, manténnos firmes ante las fuerzas que nos amenazan. Ruega por nosotros para que conservemos la fe en medio del combate espiritual y vivamos el Evangelio con coraje y silencio. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengáis un feliz y bendecido día en el Señor. Amén.